el tema que nos compete desde la semana pasada, que es razones humanitarias y de compasión. Y hoy vamos a hablar de los requisitos, qué es lo que nos lleva a esas razones humanitarias y de compasión, cuáles son las últimas noticias que han afectado este tipo de proceso. Y además de eso, vamos a tratar algunos temas de actualidad que están relacionados con el tema. La idea es que quedemos después de este programa claros de que las razones humanitarias y de compasión son una vía para obtener la residencia permanente en Canadá a través de una vía excepcional. Cuando hablamos de excepcional nos referimos a una vía en donde no está dispuesta dentro de la ley migratoria, es donde no está dispuesta la ley migratoria y además de eso, la ley faculta al ministerio para que a través de esa potestad entregada por la ley pueda a su discreción aprobar una residencia permanente que no está o que va con una evaluación diferente a lo que está establecido en la ley migratoria o lo que se consagra en el Immigration and Refugee Protection Act o el Acta de Inmigración y Ciudadanía de Canadá. Lo importante es que recordemos que en nuestra programación pasada estábamos hablando de una persona que pudo tener la oportunidad de hacer este tipo de aplicación, cuál fue su experiencia, qué fue lo que vivió, cuáles fueron sus recomendaciones desde el punto de vista de la persona que está afuera. No nosotros que manejamos el tema y que lo vemos a diario, sino una persona, el ciudadano de a pie que de una u otra forma se ve directamente afectado en una situación determinada. Entonces, la idea es que hoy hablemos de los requisitos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para obtener una residencia permanente a través de las razones humanitarias y de compasión, que es una forma de adquirir la residencia permanente. Uno de los mitos más, usados dentro de la comunidad es determinar que las razones humanitarias y de compasión solamente se aplican cuando aquellas personas están solicitando asilo político y les son denegados, y en el momento de ser denegado es que pueden aplicar una razón humanitaria. No, las razones humanitarias y de compasión son procesos que viven por ellos mismos y que viven por ellos mismos basados en el mismo criterio en donde o el mismo criterio que establece que ese tipo de aplicaciones sea aprobada o no. Bueno, amigos, yo soy Angélica González Blanco. Este es su programa Boletín Migratorio. Después de la pausa vamos a hablar de los requisitos como tales. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando de un caso. ¿Cómo una persona pudo obtener la residencia permanente a través de razones humanitarias? ¿Cuáles fueron sus tips y cuáles fueron las anotaciones que pudo hacer de qué errores no debemos cometer? Así que si usted quiere verlo, los invito a que revise mi canal de YouTube, en Angélica González Blanco en YouTube, y usted puede ver el programa de la semana pasada o también en nuestra página web www.quebuenaradio.tv. Después de la pausa, los quiero invitar a que veamos los requisitos a través de las razones humanitarias y de compasión. Yo soy Angélica González Blanco, este es su programa Boletín Migratorio y nos puedes contactar al 416-630-4008. Nos puedes hacer tu pregunta en vivo y así puedes ayudar a otras personas que de pronto no tienen la facilidad de contactarnos directamente. Les recuerdo el teléfono en cabina es el 416-630-4008 y a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, de Angélica González Blanco, les recuerdo que también nos puede ver en la página de quebuenaradio.tv, en donde está directamente la digitalización está más clara. Así que nos vemos en unos segundos. Después de esta pausa, no nos olviden. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy a nuestro programa Boletín Migratorio. Queremos contarles que estamos hablando de razones humanitarias y de compasión en nuestra segunda programación. Vamos a ver los requisitos como tal y
con los requisitos, tengo que desconectar esta cosa porque nos van por la música no nos van a quitar el video. Pero no sé cuál es esto. Espérate, ya. La idea es que podamos hablar y pueda quedar claro el día de hoy cuáles son los requisitos, ¿ok? Estamos hablando de razones humanitarias y de compasión en el día de hoy. Las preguntas que les voy a contestar, si las puedo contestar en vivo, son las que estén relacionadas con el tema. Jacobo Posada nos está haciendo una pregunta, pero no entiendo. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre el momento de recibir la residencia y... No sé qué dice la otra parte. Bueno, la idea es que nos hagan las preguntas en relación con el programa y el tema de hoy. Les recuerdo que el teléfono en cabina es el 416-630-4008 y también nos puedes hacer las preguntas aquí en el chat o en el chat de quebuenaradio.tv siempre y cuando estén relacionadas con el programa de hoy. La idea es que el programa de hoy conteste preguntas que tengan que ver con Hello? Hello? It's closed. The music. Oh. I hear the music. Oh my God. Yeah. ¿Qué? Yeah, there you go. La idea es que podamos contestar preguntas relacionadas con este tema. Dice Dulce María Ramírez Savera que si la familia residente en Canadá, eso me ayuda. Si tiene familia residente en Canadá como un factor para unas razones humanitarias de compasión, puede que llegue a funcionar. Entonces, pero veamos eso ahora que lleguemos a analizar el tema y hablemos de los requisitos. Hoy estoy haciendo los controles todos solita, así que de pronto estoy un poco desubicada, pero la idea es que hagamos las preguntas con relación a razones humanitarias y de compasión. Estoy saludando a toda la audiencia que está en Instagram y a Juliet Cruz Castro que está en Facebook. La idea del día de hoy es que podamos establecer cuáles son los requisitos para yo decidir si yo dentro de mi situación personal puedo tener o puedo aspirar a hacer una aplicación por razones humanitarias y de compasión. Jorge Mauricio Prieto dice, ¿puedo viajar con mi hijo menor de edad? No sé, pero puedes viajar ¿a dónde? ¿Con qué? Las preguntas de hoy que voy a responder van a estar relacionadas con única y exclusivamente con razones humanitarias y de compasión, ¿ok? La idea es podernos a completar el tema y que ustedes tengan una información completa en relación o con relación al tema a tratar. Les recuerdo a los que nos vieron, en la semana pasada hicimos la apertura del tema del mes, que es razones humanitarias y de compasión, con una persona que nos dio su testimonio. Dice Yari, cuando una persona que cumple con una de las excepciones para pasar por tierra para pedir refugio, no. Ok, las preguntas que no son relacionadas con razones humanitarias y de compasión, probablemente después del programa tendré el tiempo y me tomaré el tiempo para poderles contestar. Estamos a 44 segundos de entrar al aire por quebuenaradio.tv. Les respondo, usted puede sintonizarnos en www.quebuenaradio.tv. Eso es un problema de extorsión. Estamos hablando de asilo político, no de razones humanitarias y de compasión. De pronto la semana entrante trataremos el tema. Y si no, escríbenos a info@angelicagonzalezblanco.com que te podemos dar información puntual. Hoy estamos hablando de razones humanitarias y de compasión.
Buenas tardes amigos, estamos de vuelta aquí en su programa Boletín Migratorio. Yo soy Angélica González Blanco y estamos transmitiendo desde los estudios de quebuenaradio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy estamos hablando de razones humanitarias y de compasión, un tema fascinante porque es la oportunidad que aquellas personas que están sufriendo un daño irreparable, y cuando hablo de un daño irreparable es que tienen una situación de tal precaria y tan penosa que sufren un daño tanto moral como físico que les impide regresar a su país de origen y que les puede dar el título o les puede dar el pie para iniciar un proceso legal frente al Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá con respecto a obtener la residencia permanente bajo razones humanitarias y de compasión. El nombre por sí mismo lo dice, humanidad y compasión. Si buscaríamos en un diccionario en el día de hoy, y no les voy a decir al final del programa, les cuento que hay alguien conmigo hoy, no les voy a decir quién es, pero al final del programa les voy a hacer la sorpresa para que la vean. Pues si yo llegase a un diccionario y buscara qué razones humanitarias, humanidad tiene que ver con la palabra humano, lo que tenga que ver con el ser humano, el dolor propio o la penuria que pudiera pasar a un ser humano. Una de las cosas que de pronto, o uno de los mitos, yo no le llamaría cosas, sino el mito más frecuente es determinar que las razones humanitarias es un proceso migratorio que es subsidiario o que está de la mano con un asilo político. No es cierto, las razones humanitarias es un proceso autónomo, único y que está dado única y exclusivamente para aquellas personas que puedan comprobar, escúchese bien, que puedan comprobar que tienen razones humanitarias y de compasión. Abro paréntesis y lo cierro, y me refiero a aquellas personas que de una u otra forma sufren un daño irreparable, implicándole un dolor, una penuria, una privación, de tal forma que su vida o su integridad física puede correr peligro o su integridad moral o emocional. Entonces, son casos en donde lo que el ministerio o lo que la ley le dice al ministerio es, ¿sabes qué? Nosotros hemos previsto todas estas avenidas para que una persona pueda obtener la residencia permanente, pero te vamos a dar este pedacito de discreción, es decir, te damos la autoridad para que tú, cuando veas un caso que está fuera de los que están descritos aquí en la ley y que implica que la persona está sufriendo una penuria, un daño irreparable, además, una privación de tal forma que va a ir en contra de su integridad física, moral, o que abusa su ser como ser humano, esa persona pudiese adquirir la residencia permanente por esta avenida. Entonces, la primera cosa es que es un proceso autónomo, que es un proceso, y ese proceso autónomo no depende de ningún otro. Dos, que usted puede hacer esa aplicación solo si usted puede comprobar, usted como solicitante, número uno, que esa penuria, daño irreparable, situación de vulnerabilidad, todo lo que implica que vaya en contra de su humanidad y que a su vez le dé la oportunidad a Canadá que bajo su reputación de ser una nación compasiva pueda darle a usted el derecho de obtener la residencia permanente. Usted debe probarlo, pero tiene que darse cuenta que esa situación le afecta a usted directamente, no es una situación generalizada. Por ejemplo, si usted considera que, por ejemplo, la criminalidad en un país es tanta que usted no quiere vivir en ese país porque atenta contra su vida, ese caso en general no sería un caso que tuviese el mérito suficiente para pedir una residencia permanente bajo razones humanitarias y de compasión. Cuando hablamos de que tiene que ser directamente afectado el aplicante o la persona o el solicitante debería decir, quiere decir que el solicitante tiene la carga de la prueba. Oígase bien, quiere decir que a usted le toca probar que usted está sufriendo esa penuria o ese daño irreparable de acuerdo a las circunstancias que está viviendo en su país de origen. Recuerde que Canadá no es su país de origen. Canadá es un país que por alguna razón no está aquí, ya puede ser que esté visitando, que usted esté estudiando o que usted esté trabajando o que usted vino y es peticionario de asilo político.
político y está en el país, pero usted es considerado un ciudadano extranjero porque tiene la nacionalidad de otro país, X, como se llame, o porque básicamente no tiene ningún tipo de nacionalidad. Y en el momento que no tiene ningún tipo de nacionalidad, esto implicaría que es un factor que le ayudaría porque no tiene a dónde llegar. Cuando hablamos de un daño irreparable, hay una condición propia, y si yo estoy probando que yo voy a tener un daño irreparable, y hablábamos el año pasado, en el programa pasado hablábamos del caso en particular, el señor Pino, que nos vino a contar cuál fue su situación, y hablábamos, él es ciudadano venezolano, y hablaba específicamente de la condición de salud de su señora, que implicaba un daño irreparable porque la situación directa de ese país de origen implica que no existen las medicinas para un tratamiento de la enfermedad que en su momento se llamaba cáncer para esa persona, y esa falta de existencia implicaría un daño irreparable a esa mujer, porque podía llevarla a la muerte el hecho de que no pudiese tener el tratamiento médico necesario. Pero ojo que cuando hablamos de daños irreparables como resultado de una condición médica, también tenemos que hablar de que bajo las razones humanitarias y de compasión, el hecho de que la persona tenga una condición médica también implicaría la inadmisibilidad por razones médicas a esa misma persona. Entonces, cada caso es particular. Pero lo que tenemos que probar en términos generales, porque no podría examinar cuáles serían los bemoles de las situaciones que están enfrente mío en este momento, es que lo que tenemos que probar es que el caso de usted implica un daño, una privación, una penuria irreparable a su integridad física o moral. Y usted tiene la carga de la prueba y tiene que comprobarle al gobierno canadiense que usted sufre ese daño y que su integridad física o moral estaría en peligro, y que ese peligro es inmerecido. Usted no tiene la culpa que esa situación suceda. En el caso de la semana pasada, vemos que fueron unas personas que vinieron a estudiar a este país y que pues ellos no tuvieron pues ninguna intención de causarse una enfermedad, y mucho menos tienen culpabilidad porque en su país de origen, por razones que conocemos y que están fuera del alcance de ellos de dominar, la persona no pudiese obtener las medicinas propias para el tratamiento de su enfermedad, y de tal forma que la persona necesitase pedirle a Canadá que por favor le deje estar aquí y que va a seguir adelante. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero una de las cosas que quiero traer a colación en el día de hoy, dándole gracias a nuestro equipo de producción que lo tenemos hoy aquí presente, en vivo, en la emisora, nos trae y dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren saber? La audiencia que nos está viendo, ¿qué es lo que quiere ver? Nos está viendo y escuchando, ¿qué es lo que quiere saber? Y ¿son las razones humanitarias un proceso fácil? No, no es un proceso fácil, es un proceso complicado. La rata de aprobación es pequeña, pero es factible siempre y cuando usted tenga un caso. ¿Y cómo yo sé que tengo un caso? Bueno, para mí es muy difícil en términos generales determinar si tienes un caso o no, si no examino cuáles son los elementos propios del caso en particular. Pero lo que usted tiene que evaluar es que usted está sufriendo una penuria, un daño, una privación, algo que afecta su integridad física o moral, y que esa situación que afecta su integridad física o moral está más allá del control propio suyo, y que usted no puede hacer nada para evitar que ese daño ocurra y que está fuera de su control. Si usted puede, digamos que esa es la ecuación a probar, si usted tiene esa ecuación a probar, es importante que usted se acerque a un profesional calificado. Y cuando hablamos de un profesional calificado, no simplemente porque tenga una práctica de inmigración, sino porque tenga casos y experiencia en este tipo de procesos en donde existe la opción de apelar a la discreción, y recuerden que es bien cortita, la discreción del oficial de inmigración para determinar que su caso, en donde usted está sufriendo ese daño que es irreparable y que no se puede controlar y que está más allá del control propio suyo, le daría el mérito para que usted tuviese una residencia permanente. Entonces, una de las cosas que
usted debe tener en cuenta es que no solamente tiene que, esta es la parte vital, digamos que el probar mi daño, mi penuria, mi privación, el dolor que estoy sufriendo, tanto moral o físico, es la columna vertebral. Pero además de eso, debería probar otros elementos. ¿Cuáles son? Que ayudan en el caso de que exista un menor en la aplicación. Debemos probar cuál es el mejor interés de ese menor y cómo se afectaría ese menor si es removido del país. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que también puede ayudarnos es demostrar qué tanto establecimiento tiene usted en el país. ¿Qué nos puede ayudar para establecer si usted tiene establecimiento en el país o no? Es uno, si usted tiene propiedades en el país. Dos, usted ha cumplido con sus obligaciones tributarias, es decir, ha hecho sus declaraciones de impuestos, ha pagado sus impuestos. Tres, los bienes que ha adquirido en el país y los bienes tanto muebles como inmuebles. ¿Y qué ha hecho usted en el país? Por ejemplo, si usted es una persona que ha hecho empresa y usted le está dando empleo a 20 personas, a 30 personas, usted está trayendo progreso, tiene que demostrarlo. Recuerde que el oficial va a evaluar su situación con base en la documentación y en el acervo probatorio, lo cual quiere decir el cúmulo de evidencias que usted anexe a su proceso. Y una de mis mantras es que en unas razones humanitarias y de compasión, el tiempo de evaluación puede variar entre los 18 a los 24 meses. Lo cual implica que usted como peticionario de esa excepción tiene que alimentar su proceso porque la situación suya puede cambiar notablemente en un periodo de 2, 3, 4, 5 meses, mucho más si han pasado 18 o 24 meses del mismo. Así que es su responsabilidad en notificarle al oficial que está evaluando su proceso cualquier cosa que pueda afirmar su declaración de que está sufriendo una penuria o un dolor irreparable. La otra cosa importante para demostrar son sus vínculos con el país. ¿Qué vínculos tengo? Tengo familiares en Canadá, tengo muchos más familiares en Canadá que fuera de Canadá, número uno. Tengo propiedades en el país. ¿Qué tipo de vínculo he tenido yo con el país que implique mi arraigo en el país? ¿Qué he desarrollado? ¿Cuánto tiempo llevo en el país? ¿Qué tipo de amistades tengo? ¿Qué conexiones hago? ¿Qué tipo de voluntariado hago? Cómo mi vida ha impactado a otros canadienses, cuántos familiares canadienses tengo y cuántos familiares en mi país de origen tengo. Entre más familiares tengamos en el país de origen es un factor negativo, entre más familiares tengamos en Canadá es un factor positivo. Al igual cómo he contribuido yo con la sociedad, cómo ha sido mi trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un caso de una persona, de un joven muy talentoso que es un boxeador y que ha contribuido al deporte y al contribuir al deporte se ha dedicado a enseñarle a niños pequeños lo importante de la disciplina del boxeo. Y eso mantiene a los niños pequeños y lo hace de forma voluntaria y gratuita, lejos de las calles, les comparte cómo la disciplina y el deporte te mantienen lejos del abuso de las drogas. Eso es algo que suma al portafolio de esa persona que está aplicando a unas razones humanitarias porque demuestra que su integridad como ser humano está aportándole algo positivo al país y que es una persona valiosa para el país. Entonces, son este tipo de cosas que hay, o este tipo de evidencias que tenemos que anexar y que debemos mantenerlas dentro del país. Uno de los puntos que nos trae el equipo de producción en el día de hoy es que en el último año, de acuerdo a lo que ha establecido el Canadian Border Service Agency o la agencia fronteriza canadiense, es que más de 26,000 personas han cruzado la frontera de forma irregular desde Estados Unidos hacia Canadá. Y ese es mi mantra. Aquellas personas que nos están viendo y están fuera de Canadá y están en Estados Unidos, y si usted está viendo este programa y sabe que hay alguien que le interesa, compártalo. No es cierto
que venirse a Canadá irregularmente le va a garantizar que esa persona que está en Estados Unidos, ya sea con un estatus temporal o sin ningún tipo de estatus, le pueda garantizar a esa persona obtener un estatus real en Canadá. Se dice que más del 90% de los 26,000 personas que cruzaron irregularmente no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Ciudadanía de Canadá para obtener un estatus dentro del país, lo cual significa que Canadá está recibiendo este número de personas que al final del día van a terminar saliendo del país bajo una deportación, o algunos de ellos terminan detenidos en el momento de cruzar irregularmente en el país. Entonces, de esos 26,000 seres humanos que atravesaron el país de acuerdo con una información mala o pensando de que la reputación bien ganada de Canadá, de que es un país que acepta al inmigrante y que además de eso protege al inmigrante, los llevó a tomar esta decisión. El 1% de esas personas ya han sido denegados en sus procesos. Entonces hay que tener en cuenta que si estamos en este tipo, si usted está en Estados Unidos y por ejemplo hablaban de estas 26,000 personas, hay un número importante de personas haitianas que están saliendo de Estados Unidos porque su estatus temporal o el TPS que reciben en los Estados Unidos va a estar por expirar el año pasado, y eso lo vimos en un programa anterior. Y estas personas salen en estampillas porque no quieren regresar a su país de origen. Y hay una colonia haitiana fuerte en Quebec. Entonces, ellos, digamos que atraídos por esa buena reputación que tiene Canadá, trataron de pasar la frontera, pero no todos cumplen con los requisitos. De hecho, la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos. Entonces, no importa que usted esté en Estados Unidos, no importa que Canadá sea vecino de Estados Unidos, pero si usted no cumple con los requisitos establecidos en la ley para obtener un estatus dentro de Canadá, no importa lo que haga, usted va a terminar en una deportación o va a terminar ilegal en el país, sujeto a que sea deportado en cualquier momento. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta y saber que no todo lo que sale en internet, o sea, nosotros utilizamos las redes sociales, pero usted tiene que saber cuál es la fuente de esa red social o de la información. Dependiendo de la situación de cada uno, que podrían ser factibles, que podrían llegar a calificar para razones humanitarias y de compasión. Pero usted tiene que documentarse, tiene que entender de qué se trata este tipo de proceso y cómo usted va a presentar este proceso. Entonces, lo importante es que usted sepa que para ir a razones humanitarias y de compasión, el hecho de que usted cruce irregularmente no le va a garantizar que usted pueda ser titular de ese tipo de proceso. Lo que les estoy diciendo es que no, si usted no tiene un caso en donde pueda demostrar que si usted es removido a su país de origen, usted va a sufrir un daño, una penuria, una privación física o moral o emocional irreparable y que esto está más allá de su control, usted no puede ser sujeto a este tipo de procesos. Así que tiene que tener en cuenta que cada situación es individual y única y que no por el hecho de que Canadá tiene esta reputación de ser un país que le da la bienvenida a los inmigrantes, implicará que su proceso va a ser aprobado. De hecho, las razones humanitarias y de compasión son una de los procesos que tiene la rata más baja de aprobación. Recuerde que esto está de acuerdo a la discreción del oficial que hace la evaluación de su caso. Cada caso es único. Usted no puede pensar que porque a un amigo suyo
con ciertas circunstancias le aprobaron el caso, su caso en particular va a ser aprobado. Les recuerdo a todos los que están viéndonos o sintonizándonos en las redes sociales y que nos están escuchando a través de www.quebuenaradio.tv que nuestro teléfono en cabina es el 416-630-4008. 416-630-4008. Estamos recibiendo cualquier tipo de preguntas que usted tenga con respecto a razones humanitarias y de compasión. En el día de hoy lo que queremos dejar es cuál es el criterio para yo poder pedir razones humanitarias y de compasión. ¿Qué es lo que yo debo qué es lo que debo probar? ¿Qué es lo que yo debo tener para ser sujeto a un proceso de esta índole? Así que, repito, por última vez, tengo que ser yo como candidato, debo comprobar que a mí individualmente voy a sufrir un daño, una penuria, una privación o física o moral o emocional que me produce un daño irreparable y que esa situación está más allá de mi control personal. Eso es lo que yo debo probar en términos generales, pero además de eso hay factores adicionales que implicarían o que te llevarían o les llevaría a un final feliz o a un proceso feliz, tales como demostrar que tienen vínculos con Canadá, el tiempo de establecimiento en el país y además de eso, si existen menores de edad en la aplicación, el mejor interés de estos menores de edad. Lo más importante dentro de un proceso de razones humanitarias y compasión es demostrar que hay privaciones extremas y riesgos a la vida y a la persona e integridad del aplicante o el solicitante. Bueno amigos, yo soy Angélica González Blanco y hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Hablamos de razones humanitarias y de compasión y hablamos del criterio. Espero que todo haya quedado claro en el día de hoy. Si no, por favor, háganos nuestras preguntas a través del chat de quebuenaradio.tv o en nuestras redes sociales o escríbanos a info@angelicagonzalezblanco.com. Repito, info@angelicagonzalezblanco.com. Y además de eso, usted nos puede contactar a través de WhatsApp. Si tienes, es el +1 437 344 2904. +1 437 344 2904 y ahí podemos contestar todas las preguntas que tengan. Nos vemos la próxima semana y la próxima semana vamos a hablar de cada una de los criterios establecidos. Entonces vamos a hablar del asentamiento, por ejemplo, de los vínculos con Canadá y las privaciones extremas, riesgos, dolor, penurias, etcétera. Creo que esa va a ser la primera parte, hablar del riesgo, dolor, penuria y que usted tendría que probar. Hablaremos de casos en específico. Desafortunadamente, la humanidad es tan grande que no tendré tantos ejemplos, pero los que les pueda dar pueden ser bastante ilustrativos. Nos vemos la próxima semana. Recuérdenos, estamos en quebuenaradio.tv. Este es su programa Boletín Migratorio. Yo soy Angélica González Blanco. Nos vemos la próxima semana. Gracias amigos por acompañarnos en el día de hoy en nuestro programa. Les cuento a todos los que nos están preguntando, me están preguntando de visas de trabajo, de visas de estudio, me están preguntando sobre asilos políticos. Estoy hablando de razones humanitarias dentro del programa y por eso no les contesto, pero les prometo que apenas termine el programa y pueda parar, les voy a ir contestando las preguntas que les puedo contestar. Si no lo puedo contestar, o no las contesto, acuérdense que yo tengo 72 horas para contestar, por favor escríbanos a info@angelicagonzalezblanco.com o escríbanos por WhatsApp al +1 437 344 2904. Soy Angélica González Blanco, nos vemos mañana desde mi escritorio. Bye bye.